Bienvenidos al Programa Nacional de Formación para la Vacunación contra la COVID-19. La que les habla, soy la licenciada Liz Ampudia, soy parte del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. En esta sesión vamos a desarrollar sobre las estrategias operativas y las funciones del equipo de salud para la vacunación. Entonces, continuamos mencionando para el desarrollo de cada una de las estrategias en el marco normativo contamos con un plan nacional de vacunación, el cual se operativiza a través de nuestra directiva sanitaria, la 137, que ha sido la actualizada para la vacunación COVID, la cual se aprobó con la RM 1169 del 2021, cuyo objetivo principal de esta directiva sanitaria es básicamente determinar los lineamientos técnicos, ¿no? Establecer los criterios técnicos para la vacunación contra la COVID a la población objetivo que reside en el territorio peruano, cuyo ámbito de aplicación es a nivel tanto del sector MINSA como de los subsectores que no son MINSA, como es salud, Fuerzas Armadas, policía, gobiernos regionales, incluso instituciones privadas que realicen actividades de vacunación. Dentro de las estrategias operativas, ¿no? Tenemos básicamente dos, ¿no? Están dentro de la vacunación en puestos fijos y la vacunación en puntos móviles. Dentro de la vacunación en puestos fijos se ha venido desarrollando las estrategias del centro de vacunación y la vacunación de los establecimientos de salud. Cuando se dio inicio a la vacunación COVID, una de las estrategias principales, considerando la disponibilidad de la vacuna, justamente fue empezar en los escenarios urbanos o en las grandes ciudades donde tenemos mayor concentración de población y donde la vacunación se iba a poder ser ordenada y controlada en el contexto de tener la estrategia primordial de cumplir con los requisitos de los espacios que requerían para realizar esta actividad, como fue los centros de vacunación, ¿no? Donde teníamos que empezar de cero a vacunar y teníamos información de acuerdo a la demanda, ¿no? De que esta vacunación iba a ser una vacunación bastante grande, con una intervención a un grupo mayor, ¿no? Considerando en que teníamos que garantizar que el espacio que ofrecíamos a la demanda sea un espacio ideal y poder luego ir haciendo la intervención a poblaciones más pequeñas como a las poblaciones más dispersas, ¿no? En este contexto se ha trabajado esta estrategia de centros de vacunación, porque se ha visto desde un inicio en las grandes ciudades, ¿no? Y en la actualidad incluso se está vacunando a nivel ya de todos los establecimientos de salud, que pues ya considerando que la disponibilidad de vacuna ahora todas las regiones tienen en cantidades suficientes. Mientras que la vacunación en puntos móviles generalmente se está realizando a través de las microconcentraciones, ¿no? Y a nivel de casa a casa. Cuando hablamos de microconcentraciones nos referimos a que la vacunación se pueda estar desarrollando en ambientes como locales comunales, cosas deportivas, parques, mercados, domicilios, terminales, centros laborales, ¿no? U otras estrategias locales de acuerdo a cada realidad que crean conveniente. Ya no solamente estamos trabajando en una vacunación en puestos fijos como centros de vacunación que se dio en un inicio. Ahora en la actualidad, ya con un año de experiencia en el trabajo de la COVID, ¿no? Y con muchos años de experiencia en el trabajo del esquema regular, ya podemos realizar las diferentes estrategias que hemos estado haciendo en el regular. Ahora podemos trabajarlo con estas estrategias a nivel de la COVID. Pero no quería pasar de describir exactamente el trabajo que se ha dado prioridad en esta estrategia principal de centros de vacunación, porque hasta en la actualidad todavía se viene dando a través de las capitales o las zonas urbanas de cada una de las regiones del país, y también lo vemos acá a nivel de la Lima metropolitana y Callao, ¿no? Entonces, estos centros de vacunación ya han sido reconocidos, ya han sido acreditados y estos siguen funcionando
y tener en cuenta que este centro de vacunación, pues cómo funciona, ¿no? Por eso es que precisamos que dentro de esta estrategia es importante saber que estos centros de vacunación siguen funcionando, ¿no? Y los procesos que se vienen desarrollando en estos centros de vacunación, básicamente inician con una apertura en el cual el personal de salud que está como coordinador general del centro de vacunación tiene que asegurar que todo este proceso se cumpla, que todo este flujo se cumpla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apertura, tenemos que empezar aperturando justamente un acta de vacunación donde decimos con cuántas vacunas estamos iniciando la vacunación y en qué condiciones está nuestra vacuna, ¿no? Por lo tanto, se aplica un documento como lista de chequeo que voy verificando cómo estoy empezando mi vacunación, para luego asegurar que se dé el ingreso y durante el ingreso debo asegurar que todas las personas que ingresen deben ser tomadas la temperatura y deben hacer su lavado de desinfección de manos. Durante el proceso de admisión hay que verificar los datos de las personas, los antecedentes de vacunación, considerando que ahora ya tenemos un grupo que puede ir tanto por primera, también puede ir por una segunda o por una tercera dosis. La entrega o la recepción del consentimiento informado, donde se da la orientación, cómo se debe llenar ese documento, porque justamente el usuario pueda poner su firma de la vacunación, la aceptación de la vacunación dentro de lo que es la información que se le brinda respecto a la vacunación, para luego pasar a un escenario donde va a recibir una evaluación clínica y epidemiológica, donde desde un control de funciones vitales verificar algunos datos, alguna información en base a los antecedentes que pueda tener el que va a ser vacunado, ¿no? Y al mismo tiempo verificar el consentimiento informado y el DNI para que recién pueda pasar a la vacunación, ¿no? En el cual se va a administrar las dosis de acuerdo a la dosis que le corresponde, se tiene que llenar el carnet de vacunación y darle la orientación postvacunal para luego pasar a un área de observación o monitoreo en el cual debe permanecer mínimamente de 15 a 30 minutos, ¿no? Para evaluar una posible reacción grave que podría darse con la vacunación, que como todo medicamento no es ajena que pueda alguna de las personas presentar una reacción grave por un tema de repente de alergia a alguno de los componentes. Por lo tanto, hay que hacer este monitoreo para justamente garantizar o dar la atención oportuna de presentarse dicha situación y evitar cualquier resultado negativo. Y luego también al término de la jornada ya tienen que se realiza un acta de cierre de vacunación. En todo este proceso tenemos varios actores, ¿no? El coordinador general del centro de vacunación, que es el que va a encargarse de que todo este proceso fluya y el que va a monitorear al resto de las personas involucradas, como por ejemplo el coordinador logístico. El coordinador logístico básicamente su función es garantizar todo lo mobiliario, que el ambiente esté limpio, que los mobiliarios estén en orden, que las colas se respeten las colas y el distanciamiento en las colas, ¿no? El coordinador de gestión de la vacuna, el que tiene que garantizar que todas las vacunas y las jeringas estén completas de acuerdo a la demanda, que no falte la vacuna. El coordinador de la información, que tiene que asegurar que los registros estén adecuadamente y que a su vez ingresen al sistema y se puede evidenciar que si se consumió 500 dosis de vacuna, aparezca en el PIS-MINSA los 500 vacunados. Y por supuesto la enfermera responsable de la brigada de vacunación, que es la que ya hace el acto final, que directamente hace la vacuna al usuario. Por ello, el flujo, el funcionamiento en estos centros, ¿no? Se da justamente facilitar estos aspectos logísticos que les mencionábamos desde el ingreso, para facilitar el acceso a todo tipo de población, ¿no? No solamente pensar en una población aparentemente sana, sino considerar que estos accesos también debemos considerar el tema de rampas que facilite el desplazamiento de algunas personas o de alguna población con algún problema de discapacidad, las sillas de ruedas, sillas de espera, los toldos, ¿no? Que puedan facilitar también información, ¿no? Las casetas de información, registros de visitas domiciliarias o los promotores de salud inmersos, todo este
esta logística que se debe garantizar para que todo el proceso que le hemos mencionado en la lámina anterior fluya el funcionamiento adecuado, ¿no? Para que podamos asegurar esta admisión que dijimos que hay que hacer el registro, que hay que verificar los antecedentes de vacunales, hay que entregar los formatos de consentimientos, ¿no? Luego para pasar este pretriaje donde se dan la toma de temperaturas, ¿no? El lavado de manos, en algunos casos no hay para lavado de manos, pero puede ser que les puedan justamente rociar lo que es el alcohol o el alcohol gel. Luego pasa para el llenado de sus formatos, que luego debe pasar a lo que mencionábamos, ¿no? Hacer el proceso de la vacunación previo, evaluación clínica epidemiológica de los antecedentes y decir este usuario está apto para la vacunación, porque en esta evaluación que se da en el triaje, justamente vamos a identificar si tiene algún antecedente de alguna enfermedad o el estado general, cómo está, que si le permite o no le permite, porque si bien es cierto, la vacunación también está dirigida para nuestra población con alguna comorbilidad, pero tenemos que asegurar que su estado esté estable, ¿no? Para que justamente, o que no sea un contacto de un caso positivo, o que no tenga ningún síntoma respiratorio para decir que está apto para la vacunación, que luego pasa a su proceso de monitoreo. Dentro de lo que es el esquema regular, como les había precisado, ya tenemos las estrategias también definidas de hace muchos años, en el cual lo que les mencionaba en COVID, ¿no? Habíamos empezado básicamente con una estrategia de un puesto fijo, como los centros de vacunación, en zonas que concentran población, zonas grandes, zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, actualmente vienen ya haciendo sus estrategias combinadas a través de lo que es la vacunación puestos fijos o puestos móviles, que es lo lo podemos visualizar en esta lámina enmarcado al trabajo que ya hacemos en lo que es la vacunación regular, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en cuenta de que se va a hacer un trabajo permanente, que en el caso del esquema es un trabajo que se hace todo el año, todos los días, ¿no? Dependiendo la categoría del establecimiento, algunos trabajan todos los días 6 horas, otros todos los días 12 horas, y otros quizás en el marco de su organización trabajar un sábado, domingo o feriados, ¿no? Que ya es parte del trabajo que se hace en inmunizaciones y que es lo que justamente nos ha ayudado mucho también para la intervención, lo que es la vacunación COVID. Y aquí también tenemos, básicamente, que de acuerdo al objetivo que tenemos, que es en nuestra vacunación permanente, que es el control de las enfermedades inmunoprevenibles, que ahí tenemos vacunación institucional y tenemos un trabajo también de casa a casa, tenemos también equipos móviles que se mueven en brigadas itinerantes a través de acuerdo a la realidad de cada región. También tenemos puestos fijos y también tenemos microconcentración. Sin embargo, en este trabajo también podemos decir que viendo los resultados en el día a día que se vienen monitoreando, vemos que venimos dejando brechas que como nos ha ocasionado sobre todo la pandemia, que hemos visto que en el 2020 hemos visto interrumpido las acciones de inmunizaciones, por lo tanto, se tendría que pensar en un plan de recuperación de brechas, ¿no? En el cual necesitaba incrementar coberturas. Por lo tanto, ahí también teníamos que realizar las diferentes estrategias, no podía quedar solamente con la vacunación a la demanda de los establecimientos de salud, sino que hacer estas estrategias combinadas que van en lo que ya hemos precisado en COVID, tanto en puestos fijos como en puestos móviles, ¿no? Que son la vacunación directamente en los establecimientos, ahora en los centros de vacunación, y pues cuando hablamos de móvil en los diferentes puntos estratégicos que podamos implementar, o en todo caso el casa a casa que se da por sectores, por localidades, por distritos, dependiendo cómo se organice, cómo se prioriza la actividad. Y cuando también vemos que estos resultados del esquema regular ya nos van ganando año tras año, ¿no? Y vemos que en cada año estamos dejando un grupo de niños o de personas por vacunar, y dependiendo de la situación epidemiológica, de cómo está la casuística de los casos, los riesgos a nivel de todas las Américas, de todo el mundo, se definen hacer los famosos intervenciones denominadas barridos, ¿no? Como hicimos la última en el 2019 contra el sarampión y la poliomielitis, considerando que nuestros países vecinos
estaban presentando estos casos. El Perú no tiene caso de polio desde el 91, ¿no? Casos de sarampión de igual manera. Entonces, por lo tanto, teníamos que garantizar que el país también siga manteniendo esta situación epidemiológica de no tener casos y considerando que las coberturas no han estado dentro de lo esperado, entonces se ha decidido realizar este barrido a toda la población de menores de 5 años, independientemente tengan o no tengan la vacuna, se ha puesto una dosis adicional, ¿no? Y eso es prácticamente una intervención que te exige hacer con intervenciones también combinadas, así como la prioridad en estos casos es el casa a casa, ¿no? Se ha tenido que combinar también con puestos fijos, microconcentración y con brigadas de equipo móvil. Entonces, hasta ahí estamos socializando los aspectos de trabajo en base a las estrategias de vacunación y ahora cuando vamos a continuar con las funciones de los equipos de salud, considerando que hemos hablado de dos estrategias claras, puestos fijos y puestos móviles, ¿no? Entonces, en los puestos fijos hemos visto, cuando hemos detallado el flujo de lo que es centro de atención, los equipos que se debe asegurar que estén presentes para que realice cada uno su función en el marco que le corresponde. Entonces, hablábamos de un coordinador general. Entonces, ¿cuál es su función del coordinador general? Decíamos que tenía que velar por la vacunación en el puesto fijo, de que se dé todo el proceso, porque va a dirigir, va a coordinar la participación de los otros actores que hemos mencionado, coordinador logístico, coordinador de gestión de la vacuna, el coordinador de gestión de la información, los enfermeros responsables de las brigadas, ¿no? Y que a su vez también va a establecer la metodología y disposición de flujos para la vacunación. ¿Cómo se va a dar ese proceso de vacunación? ¿Dónde inicia? ¿Cómo prosigue y dónde termina? Va a organizar, coordinar y disponer las actividades de las brigadas. Estamos trabajando con 10 brigadas, pero mi brigada me está demandando que debo tener mayor cantidad de brigadas. Tengo que coordinar para poder instalar esta necesidad. Si necesito 2, 3 brigadas más, va a velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre el acceso al centro de vacunación, que se cumpla todo lo que se ha precisado desde el inicio. Primero, el orden en la cola, al ingreso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el tema de la desinfección, luego de que se cumpla cada uno de sus procesos, de su apertura, su admisión, su triaje, su evaluación clínica, su vacunación y su monitoreo. Resuelve las incidencias que se puedan presentar, ¿no? Si tiene que coordinar con las instancias respectivas a través de DIRIS en las limas, en las direzas, en las regiones, y direzas en regiones que dependen directamente de la gerencia regional, o con el Ministerio de Salud. Vigila la posible impericia de mala praxis, está siempre vigilando a que se esté realizando las acciones de vacunación segura, que estén haciendo las técnicas correctas, asegura los medios para atender posibles cesavis, de presentarse alguna reacción, debemos garantizar que esté el equipo de primeros auxilios, que esté la ambulancia, que tengamos los medicamentos claves que ante una reacción grave que podría darse, ¿no? La idea aquí es garantizar que se dé esa atención inmediata de ese SAVI que se podría presentar. Y al final debe cerrar su jornada, ¿no? Con todo el proceso que se ha dado en el día a día para informar de lo ocurrido. Entonces, como hemos venido mencionando, el trabajo articulado del coordinador general, el logístico, el gestor de la vacuna, el gestor de la información, ¿qué hace el coordinador logístico? Ya precisábamos que tenía que proporcionar las vacunas necesarias, ¿no? El centro de vacunación en cantidad oportuna, según programación, gestiona la puesta en funcionamiento de los centros de vacunación, acondicionándolo, como decíamos, con todos los concilios, sitios de ruedas, señaléticas para todas las áreas, va a organizar el ingreso a los puntos de vacunación y va a organizar y capacitar a los orientadores, voluntariados, agentes comunitarios, ¿no? Quienes estén apoyando a todo este sistema, a este proceso de control de ingreso. Mientras que el gestor de la vacuna es aquel que básicamente tiene que recepcionar la vacuna en función a la meta establecida en ese centro de vacunación, tiene que garantizar que la cadena de frío en el centro de acopio cumpla con toda la parte técnica de lo que amerita mantener las temperaturas adecuadas de la vacuna, va a realizar la entrega de las vacunas a las brigadas, evaluando y asignando en diferentes momentos de la jornada, de acuerdo con la demanda. No debe permitir que falte vacuna a ninguna brigada.
no va a firmar el acta de inicio en cada punto de vacunación en la que dice estoy dando 10 vacunas y si esas 10 vacunas representan 100 dosis, esa brigada tiene que responder por las 100 dosis. Si es que sobrase algunas vacunas, tiene que reportar los remanentes de las dosis de la vacuna al finalizar la jornada de vacunación y va a firmar también el acta de cierre de la jornada. Realiza el coordinador de la información, del gestor de la información, es aquel que ve que se realice el registro diario en el PIS-MINSE de las personas vacunadas en este centro de vacunación. Es el responsable de que el ingreso de la información de conteo rápido en el aplicativo del MINSE esté en las horas establecidas y va a asegurar que en el mismo día se ingrese la información de vacunados en el PIS-MINSE, mientras que la responsable de las brigadas de vacunación, sus funciones, vamos a detallar más adelante en nuestro documento normativo, está en el anexo número 3A, que ahí básicamente está relacionada a las funciones que debe desarrollar en el antes, durante y después de la vacunación. El anotador y registrador debe recibir a la persona en el proceso de vacunación, revisa, apoya y orienta a esas personas sobre el registro del consentimiento informado, va a registrar a la persona en el sistema de información del PIS-MINSA, y si de no haber internet en el lugar, tiene que hacer el registro en el formato A, donde también debe darse registro de los datos de la persona, el tipo, lote y fecha de la vacunación en el carnet, ¿no? Porque una cosa es registrar lo que estamos vacunando, pero ese registro queda interno para nuestro PIS-MINSA, sin embargo, también debemos garantizar este registro en el carnet de vacunación de la persona para que la persona también tenga su constancia de haber sido vacunada. El apoyo permanente a la enfermera en el proceso de vacunación y otras que la pueda asignar el coordinador general de esa brigada. En estos centros de vacunación generalmente está un médico quien está encargado de la parte del triaje o evaluación clínica epidemiológica, el cual justamente va a tener que monitorear antecedentes de hipersensibilidad o anafilaxia a alimentos, a vacunas, a dosis previas, ¿no? Y a la vez es el que va a dar, en otras palabras, el visto bueno diciendo esta persona está apta para ser vacunada, porque hace toda esta evaluación previa, por lo tanto es el responsable de sellar el consentimiento informado. Monitorea el antecedente de salud, qué comorbilidad o qué tratamiento está recibiendo la persona, si está estable, no está estable. Monitorea si hay presencia o ausencia de síntomas, monitorea si el paciente monitorear al paciente post vacunado para que en ese lapso ver si presentase alguna reacción a la vacuna, brinda los primeros auxilios de ser el caso de presentar un SARS y cuando corresponde participa directamente del triaje. Mientras que el digitador de lo que ya hizo su trabajo el anotador al no haber el internet es el que tiene que realizar que este registro que está en el formato A debe ingresar justamente al reporte del PIS-MINSA de la vacunación, ¿no? Entonces, y otras funciones que determine el profesional aquí en el reporte. Entonces, en los puestos móviles, el equipo de salud también son parecidos, pero quizás dependiendo la estrategia que va a implementar, va a meditar que quizás no estén todos ellos, como por ejemplo, cuando hacemos la estrategia de microconcentración, se garantiza mucho más que esté el coordinador general, que esté la enfermera, que esté el anotador, que esté el gestor de la información. Sin embargo, si yo voy a una brigada en casa a casa, ya convierte este grupo, este equipo, en un grupo mucho más reducido. Sin embargo, es necesario tener en cuenta qué es lo que realiza cada uno de ellos, ¿no? Y acá en esta etapa de coordinador también tenemos que ver que organice este cronograma de vacunación por sector, por ruta, cuenco, localidades, va a dirigir y coordinar la participación, en este caso ya solo del gestor de información, profesional vacunador y personal registrador, porque acá ya no amerita un gestor de la vacuna. Acá estamos hablando ya con el gestor de la información directamente, y básicamente de la brigada de vacunación, el vacunador y el registrador. Va a establecer cómo se va a desarrollar su vacunación, igual que en el caso de puestos fijos, ver si hay alguna incidencia, tienen que ver cómo resolverla y coordinar con los pares correspondientes. Va a estar permanentemente vigilando las prácticas o las técnicas adecuadas de la vacunación segura. Va a asegurar también, igual tiene que tener la misma previsión que en puestos fijos, tiene que tener la previsión en puestos móviles de presentarse un ESAVI, ¿no? Para la atención oportuna de este SAVI, y también tiene que concluir con su cierre de acta, porque justamente uno de los aspectos de aperturar un acta y de cerrar un acta es decir, con cuántas vacunas estoy empezando, con cuántas estoy cerrando,
y qué ocurrencias se dieron en el transcurso de esa jornada, ¿no? De manera que nos permita ir evaluando en el día a día y ir mejorando las intervenciones que hagamos. En el caso del enfermero, igual vamos a precisar las funciones luego. En el caso del anotador y registrador, las mismas que hemos visto en un fijo, ¿no? Además de recibir a la persona, de orientarle, de apoyarle en el registro de consentimiento informado, tiene que asegurar que se ingrese esta información al sistema de XMINSA y de no tener internet, es en el formato A, y el registro en el carnet de vacunación, así como el apoyo permanente durante el proceso de la vacunación. Y en caso de haber médicos, por caso de que podríamos trabajar la estrategia de microconcentración, también hace las mismas funciones que hemos visto en lo que es puestos fijos y el digitador de igual manera. Entonces, precisamos en ambas estrategias, tanto puestos fijos como puestos móviles, las acciones del vacunador, ¿no? Y aquí estas acciones del vacunador están orientadas tanto para lo que es la vacunación COVID como para el esquema regular, ¿no? Entonces, en el antes de la vacunación, para cualquier vacunación que hagamos, tenemos que tener claro, primero, que tenemos que verificar la temperatura de nuestros termos que vamos a usar, los termos portavacunas o las cajas transportadoras que vamos a movilizar para la vacunación. Tenemos que asegurar el orden de limpieza del ambiente donde vamos a realizar esta vacunación. Llámese centros de vacunación, llámese establecimientos de salud, llámense locales comunales, llámense mercados, llámense terminales. El lugar que vamos a vacunar tenemos que garantizar el orden y la limpieza. Nuestros materiales, tenemos que contar con todos nuestros materiales, ¿no? Debemos tener ya preparados todos nuestros termos portavacunas, nuestras jeringas, nuestra agua y jabón, entre otros insumos, o nuestra clorexidina, ¿no? De acuerdo a lo que venimos usando. Preparar el termo portavacunas para la vacunación, debe estar con paquetes fríos correspondientes, los cuales han sido preparados adecuadamente según protocolo. La preparación, ya que lo que justo les mencionaba, el otro tema, conocer bien la vacuna que voy a administrar, debo saber qué vacuna es, cuántas dosis debo administrar, cuál es el día de administración, cuánto le tengo que administrar, dónde le debo de administrar y qué jeringa debo usar. Por ello es importante que siempre leamos el inserto de la vacuna como referencia de los diferentes tipos de vacunas que se están usando, asegurar que todo el personal use su equipo de protección personal, brindar la información clara y completa al usuario al que le vamos a vacunar, porque es importante su vacunación, qué fecha debe regresar, si es que tiene una segunda o una tercera dosis, a dónde tendría que llamar ante cualquier duda. Durante la vacunación, básicamente tener en cuenta que el personal debe contar con todos los insumos y materiales que ya listó en el antes, debe proceder a su lavado de manos, ¿no? Y debe proceder ya a la preparación de las vacunas para luego ser administradas de acuerdo a lo que corresponde con las técnicas correctas, considerando la limpieza en el lugar de la inyección, donde va a ser administrada la vacuna, ¿no? Donde que tenemos que garantizar que la persona que va a ser vacunada esté sentada, esté tranquila, ¿no? De limpiar la zona de acuerdo a lo que estamos usando, agua y jabón o a la clorexidina, ¿no? Y el cual se tiene que realizar con movimientos circulares de dentro hacia afuera, ¿no? Y tener en cuenta que está prohibido utilizar torundas de algodón previamente humedecidas. Muchas veces por la demanda de usuarios, lo que lo hemos visto generalmente en campañas y en este COVID, en un inicio donde la demanda era bastante mayor, donde muchas veces por querer agilizar los procesos se realiza esta práctica. Entonces, por eso es que hacemos hincapié que esta práctica no es la correcta. Entonces, tratemos de evitar efectos por ahí, reacciones como SAVIS, por una mala, por esta mala práctica que puede ocasionar problemas. Y después de la vacunación tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una presión suave en la zona donde se ha administrado la vacuna, el cual se va a retirar después de un par de minutos, se debe reiterar la fecha de la próxima cita, el usuario debe ser guiado a un ambiente donde hay que esperar mínimamente de 15 a 30 minutos en observación para ver si se da una posible reacción severa, el cual debemos estar preparados para hacer la atención oportuna.
informarle y luego informarle sobre las posibles reacciones postvacunales, porque los 30 minutos generalmente para poder observar una reacción grave, que si se va a dar una reacción grave va a ser en esta primera hora. Bien, sin embargo, puede presentar otros efectos luego de esta hora, como generalmente pues, que hemos visto, que están dándose los dolores un poquito fuertes en los brazos, algunos con un dolor de cabeza o con un malestar, ¿no? Por lo tanto, tiene que saber en el caso de COVID qué tipo de reacciones podría tener el usuario pasado horas o al día siguiente, al igual que en el esquema regular. Y posteriormente, como ya hemos dicho, pues, culmina estos procesos de vacunación con este cierre de acta en el cual justamente debemos informar de cómo se inició la vacunación, cómo se dio durante todo el proceso de la jornada y cómo ha terminado en el día a día. Acá, en base al esquema regular, un resumen en base a lo que, cómo se ha venido haciendo la vacunación, cuando hemos hecho las reactivaciones de la vacunación, en el cual se han dado en diferentes puntos estratégicos. En este caso, tenemos esta experiencia del trabajo en un parque público, donde ahí básicamente nuestras recomendaciones habían sido que tienen que asistir con mascarilla, que deben colocarse protector, que deben respetar la distancia física, que deben llevar su DNI, que tienen que haber un lugar asignado para la vacunación, que debe ser ventilado, ¿no? Y el vacunado debe estar sano sin síntomas respiratorios. Y cuando se lleva a cabo la vacunación en domicilio, que todavía continúa en el marco de la organización de los servicios, ¿no? Cuando queremos hacer esta vacunación en domicilio, primero hay que hacer una coordinación de una cita que lo pueden hacer en forma presencial o por teléfono, el cual se va a identificar al usuario, ¿no? En el cual se concreta la fecha y la hora dependiendo del tipo de vacuna que tiene que recibir, ¿no? Y esto va a estar justamente organizado a nivel de distritos, sectores y localidades, ¿no? Y debemos informar que el vacunado debe estar sano, sin ningún síntoma respiratorio, debe haber uso de mascarilla, debe tener el DNI y el carnet de vacunación a la mano, ¿no? Y se debe recomendar que solo una persona podrá acompañar a quien vamos a vacunar, sea niño, sea adolescente, sea adulto mayor. Y que si va a darse la vacunación en el domicilio, se tiene que hacer en el lugar mucho más cercano a la puerta, en un lugar muy ventilado. Bueno, agradecerles por su atención. Esto es todo respecto al tema de las estrategias operativas y funciones del equipo de salud para la vacunación COVID y la vacunación del esquema regular. Hasta otra oportunidad. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.